Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana número 5 de la unidad didáctica de taller de programación distribuida a turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello en su parte teórica. Como ya es costumbre, vayan ustedes pasando lista en el chat, por favor, mientras yo voy compartiendo mi pantalla. El día de hoy, prácticamente vamos a ver toda la parte de conectividad, todo lo que tiene que ver con la creación de las lecturas, utilizando las sentencias, algunas preparadas, porque la siguiente semana sí vamos a ver todo lo que son procedimientos almacenados, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos directamente a lo que es la conectividad. Yo me voy a ir a el NetBeans, ¿correcto? Y voy a trabajar con él. Voy a crear un proyecto llamado CRUD, en las cuales vamos a trabajar, a ver, vamos a ponerlo todo con mayúscula. Aquí voy a cambiar, ojo, vamos a empezar a trabajar con capas. Vamos a ahorrar todo, vamos a ponerle datos, correcto. Y voy a cambiar y nos vamos a ir al lugar donde yo lo tengo. Noche, perfecto. Ya se va a llamar CRUD, muy aparte de la semana. Y finalizar. ¿Correcto? Listo. Acá nos va a crear, esto lo voy a anular, lo voy a eliminar. Ya después les voy, igualito les voy a decir cómo hacerlo. Simplemente seleccionan y si está apagado también lo colocan y ponen un refactor y listo. Correcto, se ha creado un paquete llamado datos. Vamos a crear otro paquete Java Package, correcto. Paquete llamado lógica. Vamos a trabajar por capas, ya ahorita les voy a explicar. Voy a crear otro paquete llamado entidad. Y voy a crear un nuevo paquete también llamado presentación, ¿correcto? Listo, de ahí puedo crear otro paquete de reportes, otro paquete de imágenes, ¿no? Y eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Listo, ahí nomás, esa es la primera parte. La segunda parte, ya después le voy a adjuntar el script. He creado una base de datos en MySQL llamada, ¿no?, DB-Ventas. Dentro de DB-Ventas he creado solamente una tabla usuario y cada una de ellas con estas columnas correspondientes, ¿correcto? Hoy día voy a hacer la conectividad y la lectura de un login, ¿correcto? Y el día jueves vamos a hacer ya un CRUD. También voy a hacer formulario y lo voy a dar a ustedes para que simplemente a partir de ahí solamente empecemos a desarrollar. Como le dije anteriormente, si nosotros vamos a empezar a diseñar, a sentarnos a mirar, se nos va a ir toda la clase y eso de ahí nos va a tomar demasiado tiempo, ¿correcto? Y eso ya queda para su proyecto. Yo les voy a dar el script de esto, lo voy a colgar más o menos a las 9:30, 10 a la hora que acabemos la clase y ahí lo vamos a trabajar, ¿correcto? Listo, entonces vamos a trabajar con una tabla para comenzar, después ya la siguiente semana vamos a trabajar con más tablas. Ahora, dentro de Maven, para poder trabajar Maven y utilizar, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, nuestros repositorios, es decir, la conectividad a base de datos, necesitamos, como habíamos dicho, unos conectores, ¿correcto? Si yo quiero trabajar con algunos conectores, caramba, quiero trabajar con unos conectores, yo debo buscar esos conectores. Entonces, ¿dónde se encuentran esos conectores? En un repositorio, ¿correcto? Entonces, acá nosotros buscamos repositorio, ¿correcto? De Maven MySQL, ¿no? Porque eso quiero para esto. Después vamos a buscar para allá, para SQL. Va a buscar en internet y nos va a encontrar esta primera que está acá, ¿no? mb de Maven repository.com y de frente me manda a esto, ¿correcto? Ahora, de repente podemos buscar uno solo sin necesidad de poner el MySQL y nos manda uno en general, ¿no? Que es el central, ¿correcto? También igualito, nos manda uno, que este es el central. Los dos, cualquiera de los dos es lo mismo.
Y aquí lo único que tendríamos que colocar es MySQL, ¿no? Y lo ponemos a buscar. Y nos va a buscar 1070 resultados. Pero el que vamos a utilizar nosotros es el del MySQL, el mismo MySQL, debe decir MySQL Connector J, ¿no? Este es el que nosotros debemos buscar. Van a haber otros, ¿correcto? Test Connector, vamos a tener este MXJ y infinidad de proveedores que han realizado, ¿correcto? Este tipo de conector. Nosotros vamos a buscar el primero. Le hacemos un clic y acá aparece, ¿no? MySQL Connector J nos dice que este es un conector JDBC para poder trabajar, ¿no? Para poder administrar los drivers, ¿correcto? Y nos aparece todas las versiones del MySQL, todas las versiones, están todas las versiones, ¿correcto? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es con qué versión, inclusive la versión 5 que se trabaja creo con unas versiones antiguas, tenemos que ver qué versión trabajamos. Entonces para esto nos vamos al Workbench, acá está el Workbench, y nos vamos a la opción de Help, ¿no? Y le hacemos un About Workbench. Y acá nos sale la versión, acá dice versión 8.0.30, ¿correcto? Esta es la versión que estamos trabajando. Entonces aquí busco la versión 8.3, acá está 8.0, la última. Le hago un clic encima y nos aparece el conector. Ojo, ya, aquí está. Puedo ir a la página principal para bajarlo. Acá tengo las distintas versiones que se utilizan para Maven, Gradle Shore, Gradle Kotlin, no para Kotlin, no para SBT, Ivy, Grape, Lightning, Build. Son distintos tipos de estructuras que trabajan con Java. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, si quiero bajar, quiero ver, acá tengo otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Dónde está el drive? Cuando trabajamos con NetBeans, ya acá se trabaja de otra dependencia. Podemos trabajarlo así, en dependencias, ¿correcto? Pero para trabajar con dependencias debemos haber actualizado todo nuestro repositorio. ¿Se acuerdan que quitamos la opción de actualizar repositorio porque demoraba 30, 50, de repente una hora, hora y media? Ahí le damos clic derecho, hacemos add dependency, ¿no? Y acá escribimos MySQL, ¿correcto? MySQL. Si está actualizado, ¿correcto? Si está actualizado, entonces nos va a aparecer un montón de MySQL, así como hemos visto antes. Y nosotros buscamos el que diga MySQL, ¿no? Connector Java. Le hacemos un clic y acá está la versión 30. Va a aparecer un montón de versiones, sino que como ya lo he bajado anteriormente, aparece esto, ¿correcto? Y lo adicionan. Si no quieren utilizar este repositorio, miren, acá se está actualizando, ¿no? Y esto demora un montón, así que yo lo voy a cortar. Me voy a proyectos file de Java, ¿correcto? A esto de acá, a este project file, al que está aquí, ¿sí? Yo lo abro y voy a encontrar el famoso POM. ¿Se acuerda que habíamos hablado del POM? ¿No? Este POM que está acá, ¿no? Es el que nos va a nosotros dar las indicaciones de poder trabajar, ¿no? Cómo podemos cargarlo sin necesidad de estar yendo bajando todos los repositorios. Entonces le hacemos doble clic a este POM y nos aparece una cierta cantidad de programitas hechas en XML, ¿no? Voy a agrandarlo para que puedan verlo ustedes, ¿correcto? Entonces lo único que yo hago, me voy al final, hago tipo HTML, pongo un mayor que, y me va a salir un montón de instrucciones. Entonces yo aquí voy a buscar la que diga dependencias. Ahí está. La primera. Solamente pongo dp, presiono intro y se autocarga. Vuelvo a abrir el menor que y se va a autocargar. Le presiono intro y ya está. Enter y ahí está el espacio en blanco de las dependencias. Entonces regreso a el buscador de Maven y me voy aquí, en esta opción de acá, ¿correcto? A esto de aquí, a lo que está acá.
A eso voy a ir, ¿sí? Entonces yo simplemente le hago un clic encima de esto y automáticamente se copia. Acá aparece, ¿no? Copiado en el portapapeles. ¿Correcto? Ya se copió. Regreso a Maven y en esta parte que quedó intermedio, en esta partecita acá, en esto de aquí, ¿correcto? Ahí simplemente le pongo control B chica, copio, o lo pego mejor dicho, y acá está la dependencia. Le doy format, clic derecho, format y se ordena y ya está. Lo grabo. Si quiero verificar que todo lo que está acá está bien escrito, le hago un clic derecho y le hago un validate XML, ¿correcto? Y me dice que ha sido finalizada la validación, no hay ningún error que nos hayamos equivocado, por repente copiamos mal, ¿correcto? Y listo. Cierro y automáticamente se cargó. ¿Correcto? Esta dependencia porque se conecta a internet y lo baja automáticamente. Y no van a tener que estar bajando todo el repositorio, como les dije anteriormente, ¿no? Esa es una de las formas. Ahora, lo que hemos bajado es el conector de MySQL. Sin este conector no nos podemos conectar al MySQL, ¿correcto? O sea, a esta base de datos, ¿no? Entonces, este es el que nos permite poder trabajar. Para poder conectarnos, nos vamos a datos, a la capa de datos, porque esa capa de datos, aquí vamos a entrar ya un poquito al detalle. Cuando nosotros trabajamos con N capas, ¿sí? Nosotros debemos, como le dije anteriormente, tenemos tres partes principales. Voy a hablar primeramente de la que son datos, ¿correcto? Y la otra, la que es la presentación o la que es la vista, ¿no? Y después vamos a tener otra, que es la parte de la lógica del negocio, ¿no? Lógica del negocio, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Esto trabaja tipo parecido a MVC, ¿no? Pero podemos trabajar más capas. En MVC solamente trabajamos 3. Acá trabajamos N cantidad de capas porque estoy trabajando también, si se dan cuenta, estoy trabajando también con la entidad, ¿no? Estoy trabajando también con otra capa más, que es la entidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando se lance cualquier formulario, ¿correcto? Este formulario va a pedir va a decirle a la lógica, oye, necesito que me envíes una determinada información. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la lógica? La lógica se conecta a entidad y le dice, necesito estos datos. Obviamente que esta capa de datos se va a conectar, pues, ¿no? Con el administrador de base de datos, que en este caso sería MySQL, y le va a devolver, si en todo caso es correcto, lo que están haciendo acá es correcto, le va a devolver los datos. ¿Qué va a ser datos? Datos, dependiendo del formato de la entidad, ¿correcto? Le va a devolver la información a lógica. Y lógica se la va a devolver a presentación, y presentación en formulario ya se presentará en los distintos datos o se ejecutarán una serie de sentencias dependiendo qué cosa es lo que se está buscando, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de trabajar en capas, ¿no? De repente presentación tiene un formato, digamos, donde trabaja gráficas y va a tener una capa de puras imágenes, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y va trabajando directamente y se va trabajando en capas. De repente, adicionalmente a eso, presentación va a trabajar con otra capa que le vamos a llamar reportes. Entonces, esa es la idea de trabajar en distintas partes, ¿no? Pero la parte principal de esta es tener separada la presentación de los datos. Presentación y datos jamás, acuérdense esto, jamás deben conectarse directamente, ¿ya? Por si acaso. O sea, si yo digo presentación y datos, en la vida, jamás, esto no lo deben hacer.
como hicieron la pregunta, y en presentación jamás tiene que haber una conexión a base de datos. No debe existir. Entonces, una parte de, el, de los protocolos o de los niveles o digamos los estándares de programación orientada a objeto no nos permite hacer esas cosas. ¿Quieres trabajar en 2 capas? Lo puedes hacer, pero no es recomendable. Entonces, trabajar en 3 o n capas es lo recomendable porque son las medidas de seguridad que se pueden realizar. E inclusive yo puedo crear proyectos independientes. Puedo crear un proyecto exclusivamente para datos, puedo crear un proyecto exclusivamente para entidad, un proyecto exclusivamente para lógica del negocio, un proyecto para presentación, ¿no? Y voy a tener oportunidad de enseñarles a trabajar cómo se trabajan proyectos adicionales y después integrarlos, ¿no? ¿Ya? Pero esta es la primera parte que es la que se trabaja en capas, ¿correcto? Entonces, una de las partes principales es que jamás se trabaje directamente. Ahora, cuando hablamos de entidad, ¿no? En la capa entidad debemos colocar la imagen de todas las... ¿Saben que una entidad es una clase? Entonces, ahí debemos colocar todas las clases que vamos a trabajar, o sea, todas las tablas que vamos a tener en una base de datos o todas aquellas tablas que vamos a utilizar para este aplicativo, para este software, ¿no? Porque yo puedo tener una base con 30 bases de datos, pero solamente voy a utilizar 20, entonces solamente colocaré 20 entidades, ¿no? Cada uno con su get y su getDecider para poder accesar y después ser ellos los que vamos a enviar. Los convertiremos en objetos y vamos a ver cómo se va a trabajar. ¿Correcto? Listo. Para hacer una conectividad a datos vamos a utilizar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar conexión. Así de sencillo. Va a estar en el paquete datos, le pongo finish, voy a agrandar para que puedan visualizar, borro esto que no utilizo y listo. Aquí vamos a utilizar las sentencias que vimos la semana pasada. Ya como hemos ingresado o hemos insertado el paquete, vamos grabando, hemos insertado ya el paquete del conector de MySQL, entonces ya vamos a tener todas las librerías cargadas. Una de ellas es Connection. Esta es una clase que nos permite a nosotros poder hacer la conectividad correspondiente con nuestro gestor de base de datos. Esta es una clase para conexión que puede utilizarse para MySQL, puede conectarse para SQL Server, por eso le digo, es una sola, es estándar, ¿correcto? Hay 2 formas de poder trabajar con esto. La primera, como les dije, yo estoy acostumbrado a simplificar, yo simplemente pongo la C mayúscula o NN y presiono Control Intro. Si yo busco Connection, y ojo, aquí tiene que ser, por si acaso, la que esté aquí, debe ser de java.sql, porque hay otros tipos de conectores y nos va a producir error, ¿correcto? Tienen que utilizar la de conexión Java SQL. O simplemente yo agarro, escribo connection, ¿correcto? Y después lo cargo. Cuando yo lo pongo de esta forma, control barra espaciadora, si yo presiono intro, automáticamente se carga la librería. ¿Correcto? ¿Y dónde se carga la librería? La librería se carga acá. Todas las librerías se empiezan a cargar acá. Después del paquete, ahí se van a cargar automáticamente. ¿Correcto? Cuando yo lo hago así y le pongo intro, se dan cuenta, ¿no? Se importa automáticamente la librería. Pero de repente no lo hago así, ¿no? Lo dejo como está acá, ¿correcto? Y le pongo conexión con minúscula, ya saben, este es igual a null, que no tenga nada. Entonces me va a botar error. Me voy a este puntito y le hago clic. Y acá me dice add import, ¿no? Para Java SQL Connection. Acá están las otras que hemos visto. Entonces simplemente selecciono la primera y automáticamente, como ustedes se pueden dar cuenta, también
se importa automáticamente. ¿Correcto? ¿Cuál de las dos formas para ustedes es más fácil? Ya ustedes verán. ¿Correcto? Acuérdense que siempre le va a salir amarillo. Cuando es amarillo, es solamente una advertencia, no es un error. Acá simplemente le dice que la variable conexión no es usada o nunca es leída, o sea, hasta el momento sigue ahí en blanco. ¿Correcto? Entonces, esto de acá, ¿no? Perdón. eh, este de aquí, ¿no? Es una, ya, por si acaso, la clase conexión, o prácticamente, ¿no? La clase conexión, ¿correcto? Esta es la clase conexión, ¿ya? Listo. Esta es la clase conexión. Voy a utilizar otra clase que hemos estado mirando, que es la que voy a utilizar, perdón, solamente, no, pero esta es la única nomás. Ahora voy a generar los atributos que tiene la conexión, que es URL, ¿sí? Pero yo quiero que esta variable no sea instanciada en otro lugar. Entonces le pongo final, ¿correcto? Y esto es igual, ya hemos visto, ¿no? Que esto es igual a HTTP, no, perdón, a JDBC, de acuerdo a nuestra diapositiva, dos puntos, diagonal, diagonal, el nombre del servidor que es localhost, el puerto de comunicación que era 3306, diagonal, el nombre de la... perdón, me había olvidado que acá viene el tipo del servidor, MySQL, ahora sí, perdón, dos puntos, el nombre de la base de datos que era DB Ventas y listo. ¿Correcto? Aquí igualito, el usuario que es igual a root y el password que tengo yo en mi computadora. Ojo, de repente ustedes están utilizando otro password y cuando quieren hacer la práctica les va a salir error y ustedes van a decir no funciona. No es que no funcione, sino que este password es el que yo tengo en mi computadora. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más voy a necesitar? Por el momento, nada más. Voy a generar mi constructor, ¿no? Voy a generar mi constructor y en mi constructor, ¿qué voy a hacer? Cada vez que se instancie automáticamente haya una conexión a la base de datos, ¿no? Puedo hacer esto como puedo hacer de otra forma. Una de las más comunes es generando public, ¿no? Un retorno de conexión, por ejemplo, puedo generar y qué tipo de método me bota una conexión. Es la del tipo connection, ¿correcto? Listo. ¿Cómo le voy a llamar a esto? Get conexión. Me bota error porque como yo he colocado un tipo de dato, porque si fuera void no retorna nada, pero ¿qué va a regresar acá? Tiene que regresar un objeto de tipo connection. ¿Correcto? Entonces, ¿qué objeto de tipo connection tengo? Tengo conexión, acá está arriba. Entonces acá le pongo conexión es igual a mi clase try manager, aquí está, control barra espaciadora para que se cargue arriba automáticamente, para que se cargue acá en el import, por favor, ya yo lo trabajo así, y ahí está cargado automáticamente, como ustedes pueden apreciar, se cargó automáticamente, ya por si acaso, y así voy a trabajar. Listo. Punto, y voy a utilizar algunos de estos métodos, ¿no? ¿Cuál de estos métodos me conviene? Me conviene el primero, el segundo, el tercero. Me conviene el tercero porque el tercero es el que utiliza la URL, el usuario y el password, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es? ¿Y qué cosa es lo que devuelve? De tipo conexión. Acá está mi objeto, de tipo conexión, ¿no? Y listo, aquí está URL, USR y PSS, ¿no? Acá están los tres datos.
que los tengo ya cargados acá arriba. Le pongo punto y coma y me va a botar una excepción. ¿Qué excepción me hago? ¿Qué es una excepción? Las excepciones son los posibles errores que pueden existir en algún momento cuando se realiza algún tipo de operación. ¿No? Cuando hago una operación matemática, una división, por ejemplo, quiero controlar un error, alguna excepción que pueda haber. Cuando hago una conexión a base de datos, también puedo trabajar con excepciones. Entonces, como yo estoy trabajando con conexiones a base de datos, automáticamente este IDE me dice, oye, por si acaso, esta conexión te va a generar un error. Como no, pero siempre es bueno poder controlarlo. Entonces, simplemente me voy a la opción del puntito y acá me dice, ¿no? Si quiero adicionar una cláusula para Java SQL Exception o generar un bloque de sentencia de tipo try catch. A mí me conviene trabajar con una sentencia de tipo try catch, ¿no? Ya try catch deben haberlo visto en C#, ya. Lo dejo ahí nomás para que ustedes vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando todo es verdadero, todo es positivo, se ejecuta todo lo que está dentro del try. Pero si en algún momento hay algún error con cualquiera de estas opciones, se lanza el cache, ¿no? O sea, se ejecuta el SQL exception y se carga en este objeto EX. ¿Correcto? Listo. Una vez que yo he hecho esta conexión, ¿qué es lo que debo hacer? Debo retornar, return, que voy a retornar la conexión. Retorno, entonces estoy regresando la conexión. Acá está. Estoy regresando la conexión. Pero me sigue botando error. Exactamente, porque esto es cuando es verdadero. Y si fuera falso, entonces lo que yo tengo que retornar, ¿no? ¿Qué voy a retornar? Null. ¿Correcto? Entonces hay un retorno de tipo null. Y aquí está. O de repente puedo retornar también connection. Acuérdense que cuando se inicia connection, ¿cuánto vale? Vale null. ¿No? Entonces simplemente lo dejo con connection también para que puedan ver ustedes. ¿Correcto? Si es verdadero, me va a retornar el valor de la conexión. Si es falso, me va a botar null, o sea que no hay nada. Esto de acá lo dejo, lo puedo dejar, no hay ningún problema. No nos interesa, vamos a dejarlo ahí por el momento. No vamos a trabajar con partes visuales. Y lo guardamos. Yo ya tengo mi clase conexión. ¿Correcto? Aquí está. Esto de acá vendría a ser toda mi clase conexión. Con esto yo me puedo conectar a la base de datos y puedo ejecutar las sentencias que yo necesito. Listo. Ahí acabo con esto. Yo necesito, me voy a presentación, de frente voy a generar un Java form, un formulario, y voy a trabajar con un login, ¿correcto? Para hacer rápidamente esta cuestión de login. Y le pongo finalizar. Algo sencillo, un label, dos labels, voy grabando. Donde está acá el text field, ¿correcto? Y el password field. Sigo grabando, dos botones y listo. Usuario, clave, no hay nada. Y a este vamos a ponerle txt usuario, igualito, no hay nada. Y a este le vamos a poner txt clave. Ingresar. Salir. btn salir.
btn, ingresar. Listo. Grabo, voy a codificar salir. Voy a agrandar igualito, voy a borrar todo esto. Tengan bastante cuidado a la hora que están borrando si quieren hacerlo, si no van a tener problemas, más que todo con las llaves. Listo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, mi botón. ¿No? System punto out, perdón, exit 0. Correcto, lo primero que hay en programar. Listo, hasta ahí estamos bacán. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora sí, comienzo a programar mi entidad. Yo para trabajar con este diseño, ¿qué necesito? Necesito trabajar con la tabla usuario de mi base de datos. Entonces yo digo, voy a crear la entidad usuario. Me voy, genero una clase de Java class, y le pongo usuario. Acuérdense que la primera es con mayúscula, porque es una clase, ¿correcto? Y de acuerdo a mi estructura, ID usuario, clave, apellidos. ID usuario numérico, ID usuario, string, usuario, string, clave, correcto, string clave, apellidos, nombres, string apellidos, string nombres, string DNI, ya, listo, nada más. El resto no lo coloco, ya, porque el estado y la fecha son automáticos. Estos de acá han sido creados automáticamente. El estado por defecto siempre se va a colocar 1, ya, donde está, a ver, información, columnas, aquí está el, no, ahí está. Ya he generado que el estado por defecto valga 1. Ya, entonces cada vez que le das de alta a alguien, por ejemplo, el estado es 1. ¿Y cuánto es 1? 1 es que está activo, ¿no? Porque yo no voy a matricular a alguien que no está activo. Ya lo cambio después, ¿no? Cuando de repente está de vacaciones, está de licencia, ¿no? ¿Correcto? Ya después, ese es ya base de datos. Listo. ¿Y de aquí qué hago? De frente genero mi constructor. Nada más, generé. Listo, nada, no quiero más. Y voy a generar su getter and setter, ¿no? Y selecciono todo y los encapsulo. Y listo. Ya está. Imagínense. Grabado, no hay ningún problema. Acá están todos los datos que voy a trabajar. Listo. Ahora sí me voy a datos, regreso a datos, y en datos voy a generar una clase. Una clase llamada, a ver, usuario DAO, ¿no? Data Access Object, acceso a datos, ¿no? Clase de acceso a datos, ¿ya? Normalmente se le conoce como DAO. ¿Correcto? Listo, lo creamos. Voy a borrar todo lo que tengo que borrar. Y listo. ¿Correcto? Y esta conexión voy a heredar, la voy a heredar de conexión. ¿Correcto? Es decir, todo lo que hay en conexión lo voy a heredar aquí en usuario.
para no estar instanciando, simplemente lo trabajo rápido. ¿Qué voy a utilizar acá? También una clase conexión, ¿correcto? Voy a generar mi clase conexión llamada conecta, así le voy a colocar, este es igual a no. Listo, aquí sí ya voy a utilizar las otras sentencias que hemos creado, ¿no? ¿Cuáles son estas sentencias? El statement, ¿correcto? El statement es igual a st. ¿Qué hace el statement? El statement lo que hace es crear sentencia SQL simple, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, select asterisco from usuario. Esa es una sentencia simple. Eso es lo que hace el statement, crea este tipo de sentencia, ¿no? Correcto, como statement no está la librería, entonces la importamos, ¿no? Acá está de Java SQL statement. Ahí está. Después voy a tener la siguiente, que es prepared statement, ¿correcto? Prepare statement, PS. Esta, ¿qué es lo que hace? Esta de prepare statement trabaja con sentencias SQL y parámetros, es decir, select asterisco from usuario where a igual y b igual, ¿correcto? De esta forma trabaja. Listo. Y todos los valores que nosotros podamos utilizar en una lectura, porque pueden ser lecturas, como también pueden ser insert, agregar, anular, ¿no? Pero todo lo que sea lectura debe guardarse en un result set. Esta es otra también que hemos visto, ¿no? El result set, aquí está, ¿correcto? RS, este es igual a null. Todos esos valores se almacenan ahí. Es como si fuera un dataset, ¿no? Cuando yo leo, no sé si también eso en C#, cuando yo leo una base de una tabla, todo se almacena en dataset, ¿no? Que son archivos temporales. ¿Correcto? Entonces, de ahí nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué más vamos a ver? Entonces, necesariamente mi sentencia SQL. ¿Correcto? Esto sí va a ser igual a blanco, porque no voy a colocar nada y la voy a trabajar. Entonces, estos son realmente algunas de las variables que puedo utilizar. Listo. ¿Qué más voy a utilizar acá? ¿Un constructor? Si quiero, si no, no, porque no es necesario acá trabajar constructores, porque no trabajo con estos datos, pero sí voy a trabajar con algún método. Entonces, antes de todo, mi login, ¿qué cosa es lo que voy a enviar a leer? El usuario y la clave. Son dos variables, entre comillas, lo que voy a enviar a mi entidad, es decir, a ver aquí, por ejemplo, esto y esto, ¿a quién se lo voy a enviar? Se lo envío a mi lógica, por si acaso. ¿Y qué va a ser lógica? ¿No? Lógica va a enviar esos dos datos también. ¿A quién lo va a enviar? Lo va a enviar a mis datos. ¿Para qué lo va a enviar? Para que verifique si estos dos datos, ¿correcto?, están en mi base de datos. Si existe en la base de datos, entonces se retornará un valor, ¿no? Si existe, ajá. Y dependiendo cómo quiero la respuesta, me enviará la respuesta, datos le enviará la respuesta lógica y lógica, perdón, le enviará la respuesta a los usuarios, ¿correcto? Por si acaso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Yo ya tengo todos mis valores, entonces, ¿dónde se va a programar eso? Se va a programar en ingresar, ¿correcto? Cuando yo digo ingresar, eso le va a enviar a la lógica y la lógica se lo va a enviar a usuarios DAO, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí.
ingresar. Le pusimos txt, si no, le pusimos acá también txt. Sí le pusimos. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo necesito crear las clases que le corresponden a cada uno. Entonces, debería comenzar desde la presentación hasta los datos. Pero es más fácil para mí, les hablo de mi metodología, comenzar de los datos hacia el formulario, que vendría a ser lo mismo, se van a dar cuenta, ¿ya? Regreso a usuario DAO y voy a generar mi lectura de frente a la base de datos. Mi método que voy a retornar. Vamos a retornar un valor booleano. Es decir, que va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar mi método? Lee login. ¿Correcto? Lee login. Listo. Pero lee login, ¿qué va a recibir? Va a recibir dos variables, como habíamos dicho anteriormente. Una que se llama usuario y la otra que se llama clave. Ojo, va a recibir esos dos valores. Entonces, acá está el error porque va a estar boleando. Perfecto. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces, cuando yo utilizo esto, miren, acá puedo utilizar un constructor o puedo utilizar de frente por acá, no hay ningún problema. Conecta, ¿a qué es igual? Conecta va a ser igual a getConnection, que está en la clase, que está en esta clase de aquí, es decir, que está devolviendo la conexión. ¿Se acuerdan que esto es de tipo conexión? Entonces lo está devolviendo, ¿ya? Y se está guardando acá. Estoy trabajando con clases. Mi conexión, como esto ha sido heredado, ya saben que por herencia tengo todos los valores del padre, entonces lo único que hago es mover mi conexión a este objeto conecta. Y acá está guardado mi conexión. Perfecto. Entonces, ¿qué viene a continuación? Voy a crear mi sentencia SQL. ¿Pero qué tipo de secuencia voy a utilizar? ¿Una sentencia simple o una sentencia preparada? Simple no va a ser porque voy a trabajar con parámetros. Entonces tiene que ser una sentencia preparada. Utilizo el PS, ¿no? ¿Correcto? O simplemente primero conecto mis variables SQL. Caramba. SQL es igual a ¿qué? Select asterisco from usuario, ¿correcto? Where usuario es igual, y acá se pone el signo de interrogación. Simplemente, miren qué sencillo, ¿eh? No es como en C# que tengo que poner porcentaje, comilla doble, comilla simple y un montón de cosas, ¿no? Clave es igual a esto. Y listo, se acabó. ¿Cómo hago para pasarle los variables? Ahorita vamos a ver, ¿correcto? Entonces he creado un string o una cadena con la sentencia. Ahora, ¿cómo hago para insertarla y puedan leerla? Entonces yo digo que mi sentencia preparada, ¿correcto? PS es igual a la conexión que se desconecta, punto, ¿no? Y aquí vamos a utilizar el método preparate statement, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y qué va a devolver? Devuelve, ¿no? Devuelve una, en blue, está devolviendo un objeto de tipo preparate statement. Por eso es que preparate statement, que está acá, está aquí. ¿Correcto? Entonces ahí nos están dando ya los valores. Ya, por si acaso. Entonces es de tipo preparate statement y debo insertar un método, debo colocar una cadena de tipo string, ¿no? Que tenga alguna sentencia SQL. ¿Correcto? Ahí está. Y punto y coma. ¿Me boto un error? Sí.
Pero ¿qué estoy colocando acá? Estoy colocando la sentencia SQL. Listo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me está diciendo que como es una instrucción de conexión y lectura de base de datos, necesito colocarla en una cláusula o en una sentencia de tipo try catch, ¿no? En este caso, en una sentencia de tipo try catch en un bloque. Si yo le pongo la sentencia try catch, solamente trabaja con esto. Y si yo le pongo un bloque, me coloca todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hasta los dos de arriba. Le colocamos el bloque. ¿Listo? Para que esté más bonito. Si no, esto estaría acá y los otros estarían afuera. ¿Qué he hecho aquí? Me conecté a la base de datos. A una cadena le he colocado la instrucción SQL. Y lo que he hecho es generar una sentencia de tipo SQL insertada, obviamente, y la está guardando en esta variable. Y ahora necesito ejecutarla. Pero antes de ejecutar, ¿qué debo hacer? Debo cargar mis variables. ¿Estas variables de qué tipo son? Son de tipo string. De tipo string. ¿Cuáles acá son de tipo string? Entonces, digo yo, a mi PS, para cargar un valor, utilizo get o set. Get me muestra, set me carga. Entonces le digo set string, ahí está. ¿Correcto? Set string. Aquí está el parámetro que ustedes pueden ver, ¿no? Set string. ¿Qué es lo que colocamos? Tenemos que colocar el número o la posición del índice en valor entero, ¿correcto? ¿Y qué más? Debemos colocar el valor de tipo string, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Entonces, acá nos dice que se tienen que asignar los parámetros de acuerdo a la posición en que se encuentran, ¿no? El primer parámetro es igual a 1, o sea, acá no comenzamos desde 0, es igual a 1, el segundo 2 y así sucesivamente cada uno de ellos. Ojo, ¿ya? Entonces, aquí colocamos 1 y el siguiente valor es el que estamos trayendo de acá. ¿Cómo se llama? Usuario. Entonces acá colocamos usuario. ¿Tenemos que colocar otro parámetro? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el otro parámetro son dos parámetros. El segundo, y acá coloco clave. Entonces ya acabo de generar mis, ¿cómo se llaman estos? Parámetros, ¿no? Mis parámetros. Ahora sí, ejecuto. Si yo ejecuto, ese valor se tiene que guardar en algún lugar porque estoy utilizando select. Entonces utilizo el result set. Hemos dicho que el result set es el lugar donde se almacenan los resultados, ¿no?, de la lectura. RS acá va a ser igual. Va a ser igual a ps.execute query, ¿correcto? ¿Qué hace el execute query? El execute query nos dice acá, ejecuta una sentencia SQL del objeto prepared statement. Ya sabemos que PS, pues el prepared statement, ¿no? Y retorna un objeto de tipo result set, ya, por si acaso. Entonces, aquí está. Lo que está haciendo es ejecutar esta sentencia SQL con los parámetros que están acá, ya, por si acaso. Ejecuta esta sentencia, ¿no? Ejecuta, perdón, la sentencia SQL que está acá con estos parámetros. Que está aquí, ¿ya? Por si acaso. Y esto, si es, la lectura es buena, es decir, si existe, el resultado se almacenará aquí. Para poder leer estos resultados, se utiliza siempre un while. Yo le pongo WH y tab, ¿no? Utilizo un while y acá le pongo, voy a leer este archivo de tipo Excel, parecido a Excel, ¿correcto? Es como un data, como le dije, ¿no? Y le coloco el PS, que es el nombre de esta tabla, punto, y utilizo el método next.
Perdón, es rs, rs.next, ¿no? ¿Qué hace este método next? Mueve el cursor hacia adelante, ¿no? Por filas, ¿correcto? Hasta que ya no haya. Y va a retornar falso cuando la posición no encuentre otra fila, por si acaso. ¿Ya? Si encuentra, si es válida la lectura, va a devolver true. Falso en caso de que no haya más filas, ¿correcto? Entonces va a comenzar a leer, ¿no? Y cuando lee, puedo trabajar de varias formas, ojo, ¿no? Yo puedo de frente, si la lectura es buena, puedo mandarle return true, pero puede haber algún error o duplicidad y algo por el estilo. Entonces yo puedo utilizar el if, ¿correcto? Ya, acuérdense esto. Esto puede ser usado más adelante para otras opciones. Voy a preguntar si rs punto quiero leer, utilizo el get, ¿correcto? ¿Qué variable es de tipo string? ¿No? Aquí está string. Tengo dos opciones, string, donde coloco el número de la columna, y string, donde coloco el nombre de la columna, ¿ya? Retiene el valor designado en la columna, dice, ¿no? Que está almacenado dentro de ResultSet. ¿Correcto? Aquí está, ¿no? Si yo quiero trabajar con esto, entonces simplemente yo agarro, le coloco esto y entre comillas pongo usuario porque ese es el nombre de la columna. Hay algunos métodos que utilizan punto equals. Este es otro método, es un método que me dice que me permite comparar, ¿no? O sea, yo puedo colocar esto y puedo decir, es igual a usuario, ¿correcto? Esta es una de las formas que se puede utilizar, la que nosotros normalmente trabajamos. Pero es más efectivo utilizar equals, ¿no? Y coloco el objeto del cual quiero leer. Y en este caso sería usuario porque es un objeto de tipo string. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Yo digo, estoy leyendo la columna usuario. Es igual a el string usuario. Si son iguales, debo preguntar adicionalmente. Lo voy a colocar esto entre paréntesis. Y nuevamente abro y digo rs.getString. Y acá le pongo, entre comillas, clave punto equals, ¿de quién? De clave. O sea, si el usuario que me están enviando es igual a lo que está en la tabla y la clave es igual, para hacer un doble control, ojo, este es para hacer doble control, ¿ya? Si son iguales, ¿qué hago? Return true. Lo ordeno con format y acá está bonito. No es necesario colocar else, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no encuentra, va a salir por acá. Y si sale por acá, return false. ¿Correcto? A ver, explico. En este método, LeLogin de tipo booleano recibe dos parámetros de tipo string. Uno llamado usuario, otro llamado clave. Ejecuto un try catch para controlar las excepciones, porque son lecturas de tipo SQL, ¿correcto? Y lo que hago es pasar la conexión que tengo en mi clase conexión, lo paso a una variable o un objeto de tipo conecta. ¿Qué le pongo conecta? Si quiere le pongo con, le puedo, ¿no? Los nombres son los que ustedes quieran hacer. Genero un string con una cadena, con una instrucción de SQL pasándole parámetros. Los parámetros se pasan aquí con signo de interrogación. Genero mi prepare statement,
¿correcto? Con la sentencia SQL que ha sido generada anteriormente. Y después utilizando el setString, perdón, voy a insertar los valores que han sido transmitidos por parámetros en estos lados de acá, ¿no? Ya, por si acaso. Entonces, aquí está uno y acá está el otro, ¿correcto? De ahí lo que voy a hacer es ejecutar esta sentencia SQL, porque aquí ejecuto la sentencia, y sea cual sea el resultado, se almacena acá. Voy a empezar a leer. Si el resultado es nulo, entonces no se ejecuta esto jamás. Como no ha habido error, tampoco se ejecuta esto. ¿Y qué retorno? Retorno falso. Es decir, que ha habido una mala lectura. ¿Correcto? Pero si la lectura ha sido buena y hay algún valor, ojo, hay algún valor, entonces entro a leer y voy a preguntar si el usuario de mi tabla es igual al usuario que me están enviando y si la clave es igual a la clave que también me están enviando. Si fuera verdadero, me va a retornar, ¿no? Verdadero y se acabó. Cuando yo le pongo return, se acaba. Ya no hace nada de abajo, automáticamente retorna el puntero y se olvida del resto. Si no encuentra, vuelve a leer otro registro. Si no hay registro, sale por acá y retorna falso. En otro caso, si no hubo una lectura correcta, sale por aquí, me envía mi mensaje de error y después de esto automáticamente hace esto otro. O sea, retorna falso. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, esta es la forma como podemos nosotros hacer la conexión. Y listo. Aquí acabo de hacer mi conexión. Ahora me voy a lógica. Y en lógica, una muy buena forma de poder llevar a cabo las cosas es colocarle el mismo nombre, ¿no? ¿Qué nombre le habíamos puesto? Usuario, pero ya no ponemos DAO, ¿no? Le podemos colocar, por ejemplo, no sé, lógica o LO o LN, lógica del negocio, ¿no? Pero que está indicando que es de usuario. Y lo grabo, ¿correcto? Borro esto que no utilizo, borro esto también, lo agrando. Entonces yo necesito comunicarme con mi base de datos. Entonces lo que hago acá es instanciar mi objeto. ¿Cómo se llama tu objeto? Usuario DAO. Usuario DAO. Como está en otro paquete, necesito importarlo. Importarlo. Listo, ya está importado. Usuario DAO, aquí también le pongo usuario DAO, ¿no? Es igual a new usuario DAO. ¿Listo? Y ahí está. Estoy instanciando. Igualito, genero el mismo método public boolean, ¿sí? Lee login y necesito pasar el parámetro string usuario, string clave. ¿Y qué hago acá? Simplemente usuario, retorno, return usuario DAO, ¿correcto? Punto lee login. Y ahí está. Listo. Nada más. Y ahora sí me voy al formulario y aquí, igualito, en la parte de arriba, voy a instanciar mi lógica. Digo, usuario, lógica del negocio, control barra espaciadora para que se cargue arriba automáticamente. Usuario, lógica del negocio, es igual a new usuario. Listo.
nada más. Y aquí, así de sencillo, como retorna un valor booleano, yo puedo hacerlo así, miren, boolean, no sé, SWE es igual a qué. Voy a llamar a mi método, perdón, al objeto que he creado, usuario ln, punto login. ¿Y qué cosa es lo que le voy a enviar? txt usuario punto get text, ¿correcto? ¿Y qué voy a enviarle de clave? ¿No? Que acá es otra forma, pero para salir del momento es esto, ¿ya? txt, ¿no? Clave punto get ya no se utiliza. Si ustedes ven acá, ya no se utiliza get text, ¿no? Pero no hay ningún problema, se puede, o sea, no se recomienda, mejor dicho, ¿no? ¿Ya? Te dice que debe trabajar de otra forma, pero ya eso es, ya después lo vamos a ver, ¿sí? Y punto y coma. ¿Correcto? Y no me bota ningún tipo de error. ¿Qué es lo que sucede acá? Ahora sí vamos a explicar claramente. En una variable tipo booleano voy a guardar el resultado de este objeto que he creado llamado usuario ln y estoy trabajando con un método llamado login y le voy a enviar lo que ha sido cargado en txt usuario y lo que ha sido cargado en la clave. ¿Correcto? Esto es lo que voy a hacer, enviarle. Primero voy a hacer esto, ejecuto este método. Entonces me voy a usuario ln. ¿Qué hace usuario ln? Usuario ln recibe estos parámetros, usuario y clave, y se va a usuario DAO, al método login, y le envía usuario y clave. Nos vamos a usuario DAO. Usuario DAO recibe el parámetro usuario y clave, ejecuta todas estas sentencias, ¿correcto? Y va a retornar un valor, verdadero o falso. Retorna un valor, ¿correcto? ¿A quién le retorna un valor? A usuario ln, porque él es el que lo ha llamado. Acá está el return. Retorna este valor. ¿A dónde lo retorna? Al formulario login y lo almacena acá, ¿correcto? Entonces yo aquí puedo preguntar, ¿no? If SWE, simplemente, porque ustedes saben de que de frente pasa la primera parte que es verdadero, ¿no? Yo puedo sacar un JOption pane que me permite a mí mostrar, es como el MSG Box, ¿ya? Punto show m, utilizamos el primero, le podemos colocar this si gustan, ¿no? Y acá le colocan el mensaje, ¿no? Usuario existe, ¿correcto? Caso contrario, else, ¿no? Abro y cierro. Vamos a copiar esto de acá de una vez para evitar estar escribiendo. Caramba. Control C, Control V y acá le pongo no existe. Format y ya está. ¿Correcto? Y esta es la forma de trabajar en capas. Acá tenemos 3 capas, ¿no? La entidad, que todavía no lo estamos usando, pero la entidad lo podemos utilizar para poder crear usuarios, para poder modificar, para mostrar la lista, ¿no? Que eso lo vamos a ver esta semana mismo, el mismo jueves, ¿correcto? Ahora, como yo borré, vamos a ver si ejecuta o no ejecuta. Y si no ejecuta, vamos a ver cómo hacemos para que pueda ejecutar. Ya, comando failure, ¿no? Entonces nos vamos al proyecto, nos vamos al CRUD, clic derecho, propiedades, nuevamente nos vamos al proyecto, clic derecho, propiedades, donde dice run o run, ya, donde dice main class,
le cambiamos y acá nos sale todos, va a salir todas las clases donde existe un main. Por defecto solamente hay uno que es el login, ¿no? Pero si ustedes cuando crean se genera un main, después lo borran como lo hice yo anteriormente, por eso es que solamente muestra uno, ¿no? Y lo selecciono y lo coloco como inicio y le pongo OK. Ejecuto, se va a compilar, crear el archivo jar y aquí vamos a colocar, ¿no? Ingresamos, usuario no existe, ¿correcto? ¿Por qué no existe el usuario? Porque yo no he creado ningún usuario en NetBeans todavía. Vamos a ver si me acuerdo aquí cómo cargar, acá creo que era. Sí, for editor creo que era. Aquí, usuario. Vamos a ponerle a ver. Pablito, arroba 2022, ¿no? Ah, no, acá vamos a ponerle ¿cómo le ponemos? Y acuérdense, rojitas y la clave, ya, Pablito, la primera con mayúscula, Pablito, arroba 2022. Apellidos, su profesor querido Robles Pachamango, una combinación, en fin, de Pachamango, Michel Juliano. Ya, nombres, DNI 666-666-66. El estado no se coloca ni la fecha. Aplicamos. Listo. Acá está, miren, acá sería la sintaxis, ¿se dan cuenta? Inserito. Aplicamos. ¿Qué pasó? A ver. Ah, la fecha. No está asumiendo la fecha ya. De la fecha. Tampoco, porque no quiero aceptar. Lo único que me queda, ¿dónde está? Dame acá. Ya. Listo. Me evito tantos problemas. El usuario era, ¿cómo se llama? Rojitas, ¿no? Pablito, arroba 2022. Ya vamos a ponerle cualquier nombre. Listo. Ahora sí. Listo, ya está. Listo. Nos vamos a nuestra ejecución. Rojitas. Pablito. La primera con mayúscula o con minúscula. Ni me acuerdo ya. Todo con minúscula. Ah, no, con minúscula. Pablito, arroba 2022. ¿Y saldrá o no saldrá? Usuario existe. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Ya, esta es una
de las formas. O sea, ahora acá podemos cambiar, acá podemos, o sea, utilizamos otro tipo de metodología, ¿no? De programación. Como le dije, la sintaxis, las optimizaciones se pueden trabajar y se pueden hacerlo mucho mejor. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces yo puedo trabajar de distintas formas. Esta es una. Yo de frente puedo leer acá con if, ¿no? Y acá esto lo coloco entre paréntesis y evito esto de acá. También, o sea, es factible. Existen distintas formas. ¿Correcto? Entonces de frente pregunto por esto, porque esto me va a botar un resultado. Y ya saben ustedes que lo primero que se evalúa es si es verdadero. Miren, control X, y lo único que hago es colocar acá eso. Y esto lo borro, ¿no? Entonces aquí, claro, que falta colocar acá otros valores, ¿correcto? Le quité el punto y coma y se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo. Yo ejecuto mi método, envío estos valores y ya saben que ¿qué es lo que me va a regresar? Un valor de tipo booleano. Y lo primero que evalúa es si es verdadero. Si es verdadero, el usuario existe. Si no es verdadero, el usuario no existe. Lo volvemos a ejecutar. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que vean ustedes que sí funciona tranquilamente, ¿no? Usuario no existe. Acá le ponemos rojitas, creo que era, y el otro era Pablito, arroba 2022, creo. Usuario existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros buscamos es esto, la optimización. Cuando utilicemos menos cosas es mucho más fácil, ¿no? Y obviamente eso también indica que debemos tener un poquito más de conocimiento con respecto a lo que es codificación. ¿Ya? Por si acaso. No les voy a decir alguna pregunta porque no van a tener que practicarlo para poder hacerlo. ¿Ya? En estos momentos yo lo voy a guardar, voy a limpiarlo para que no pese. Estoy limpiando todos los compilados. Con esto se limpia todos los compilados y queda puente nomás. Vamos a que baje un poquito. Ya mientras voy preparando, aquí trabajo en clase, material, ¿no? Este es el modelo, no es CRUD, este modelo de conexión, modelo, conexión y lectura. N capas, ¿correcto? Qué pesado. Ya está, menos mal. Ya lo iba a cortar, ya lo iba a cortar. Ya está, listo, cierro acá. Me voy a mi carpeta en D, distribuida, noche, acá está. Esto lo empaqueto. Listo, y ya está. Esto lo voy a subir.
¿Correcto? Ah, ya, el script. Vamos a crear el script. Table, columnas, usuario. Store procedures. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, no, este es importar. A ver, a ver. Me está dejando. Uh-huh. ¿Y por qué no lo he hecho? No, esto no es. Mira, mira. Déjenme recordarme. No. Reverse ingeniería. Ya. Solamente TV ventas. Next. Impor las tablas y allá. Ahora sí. Acá está. Y ahora sí hago un forward ingeniería. Aquí está. Salvamos el archivo. Vamos a colocarlo igualito en el disco de aquí, distribuida noche. Ya, vamos a colocarlo en DB ventas. ¿Correcto? Guardar. Esto lo cancelo. Me voy acá. Vamos a editarlo y subir uno más. Aquí está. ¿Listo? Ahí está. No necesitan más. Son las dos cosas. Listo, muchachos. Ya, ahí está. Bájenlo, practíquenlo, por favor. Y ya el día jueves, sí, conversamos con fuerza, ¿ya? Listo.